Hola, encantado de saludaros a todos. Soy Juan Pablo Mateo Sabarca, soy doctor en empresa informativa en la rama de emprendimiento e innovación, profesor en la Universidad Complutense de Madrid y también participo de varias empresas de tecnología. El motivo de esta charla es introducir la inteligencia artificial en la enseñanza superior, cómo trabajamos actualmente, yo en concreto con mi aula, con el uso de inteligencia artificial. Es cierto que tengo la suerte, el privilegio de que una de las empresas en las que participo integra un sistema de inteligencia artificial para más de 200 medios de comunicación, que se llama IDmaker, y yo utilizo pues esa experiencia en el sector privado y la aplico a mis estudiantes y alumnos en el sector público, en la universidad pública. En definitiva, la inteligencia artificial se ve aquí en negro, normalmente es en blanco, no sé por qué aparece en negro. Lleva muchos años y décadas fraguándose en el mundo intelectual, académico y científico. No obstante, a partir de una inteligencia artificial democrática que se ha instaurado en todos los estratos de la sociedad, inteligencia artificial generativa, ChatGPT-4, BART de Google y estos nuevos sistemas, pues ya la sociedad, el gran público, hace uso de ella para realizar sus tareas. Dado que la inteligencia artificial no deja de ser un software basado en un hardware muy potente, que permite, por medio de preguntas, que es un lenguaje natural, preguntas, instrucciones, solicitudes, órdenes, que se llaman prompt, pedir a la máquina determinadas acciones y que la máquina las realice. ¿Qué pasa en el sector educativo y en concreto en la universidad y en la enseñanza superior? Pues que estas acciones son muy sofisticadas. Y realmente las acciones que puede realizar un alumno con la IA pueden significar un atajo al aprendizaje. Tenemos que evitar que los alumnos utilicen la inteligencia artificial como un atajo, perdiendo todo sentido crítico, realizando trabajos que además tienen una trazabilidad muy compleja, es muy difícil evitar el plagio, demostrar que ha habido plagio. Yo recuerdo una anécdota que me pidieron participar en un tribunal porque había unos alumnos, esto habló hace un año, que habían realizado un trabajo y se sabía, se notaba que había sido realizado por IA. Entonces yo participé, hice un informe para el tribunal y dije que no se podía demostrar el uso de la IA en el trabajo. Y al final todo era discutible y se tuvo que mantener la nota. Evidentemente ahora hay unos procedimientos y unas normativas en las universidades que evitan o impiden este tipo de actitudes. Pero es el docente y la institución quien tiene que crear unos protocolos de conducta que impidan que el alumno abuse de la inteligencia artificial y obtenga pues, un conocimiento que no ha adquirido para una narrativa de un trabajo, de un discurso que no ha escrito, que no ha creado ni desarrollado. Bien, dicho esto, como digo, fue la anécdota de un tribunal en el que tuve que generar un informe y no era concluyente. Y al no ser concluyente, pues indubio pro reo, en caso de duda, a favor del reo, es un término jurídico, pues salieron airosos. Como digo, las técnicas de inteligencia generativa permiten, por medio de instrucciones generadas por un lenguaje natural, solicitar lo que quieras a una IA, y la gran diferencia entre las antiguas tecnologías de software y la inteligencia artificial actual, de la actualidad, es que antes las máquinas te decían cómo hacer las cosas, qué procesos debes seguir y tú tenías que ejecutarlos. La inteligencia artificial te dice, no hagas nada que me encargo yo. Lo hace todo. Evidentemente no lo hace con la complejidad de un ser humano y sirve como marco de conocimiento, delimita las fases que debe realizar porque la sintaxis de capas neuronales de una inteligencia artificial a niveles gramaticales complejos se pierde. Es cierto que cuanto más compleja es la expresividad, la expresión, más difícil es que la respuesta sea adecuada. Estoy hablando de tiempos verbales, comentos directos, indirectos, construcciones gramaticales difíciles, complejas, hablo de lingüística. Y también es verdad que en el ámbito de la comunicación, nuestros alumnos, yo se lo digo, tienen un valor añadido. ¿Por qué? Porque se expresan muy bien. Y el futuro de la inteligencia artificial es hablar con la máquina lo más correctamente posible. Una persona que tiene una alta capacidad verbal va a recibir muy buenas respuestas de la máquina. Las personas que a lo mejor tienen una formación científica, numérica, matemática, física, y que no son grandes escritores,
hablarán peor con la máquina. Y esto es una realidad. Ahora explicaré por qué. En definitiva, como digo, hay un trípode en el sector universitario que se compone de tres patas. Por un lado está la institución, la universidad, que es la que tiene que acometer normativas, protocolos, software y herramientas válidas de inteligencia artificial para implementarlas en la universidad. Por otro lado está el docente. El docente se tiene que formar en estas herramientas para sacarles el máximo partido. Eficacia, eficiencia, productividad y capacidad de enseñanza y generar también una capacidad de aprendizaje en los alumnos. Y finalmente está, y no menos importante, el estudiante o el alumno universitario, que tiene que entender que es una herramienta muy poderosa, pero que tiene unas normativas, tiene unos límites y tiene unos marcos de trabajo y de desarrollo, y que no puede utilizar la inteligencia artificial ni debe para aparentar que sabe algo que no conoce, para perder el sentido crítico. Porque el universitario adquiere conocimiento, expertise, know-how, saber hacer, por medio del esfuerzo, el sacrificio, el interés y la voluntad. Y eso es un estudiante, una persona que se esfuerza para aprender. Si la máquina hace el trabajo por él, y permitimos, sin unos protocolos adecuados, que se filtre ese conocimiento que no es real, es artificial, yo diría artificioso, en los trabajos y tareas, no aprenderá. Y si no aprende, se pierde el fin último de la universidad. Bien, como digo, y os voy a contar otra anécdota. Cuando hago mis prácticas de inteligencia artificial, que ya son evaluables, quizás sea el primer profesor que ya las ha implementado en la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias de la Información, pues yo les doy acceso a la herramienta a todos y les hago primero hacer un titular de un reportaje, una entradilla, unos ladillos y unas keywords para posicionamiento orgánico. Luego les activo el sistema y les digo que soliciten y den instrucciones a partir del cuerpo de su noticia para un buen titular hecho por la máquina, que se genera en 3 segundos, genera 5 opciones, 7, las que quieras, miles en cuestión de minutos, una buena entradilla o síntesis, unas buenas keywords y unos buenos ladillos de noticia. Y a partir de ahí, si han hecho bien las instrucciones y bien la selección de lo que ha realizado la máquina, puntúan más alto o más bajo. No voy a meter ahora en qué dinámicas utilizo, pero grosso modo significa utilizar, también hacen un logo de la cabecera del medio de comunicación con inteligencia artificial, y por medio de instrucciones el logo es valorado si es mejor o peor, pero también hacen logo humano, o sea, hacen los dos, un logo con diseño humano y otro y se hace una comparativa, y a partir de ahí una ponderación, unos baremos, y se realiza pues una calificación. Entonces, a un alumno, cuando vio la potencia del sistema y que le daba todo hecho, porque lo da, y mucho más rápido que un ser humano, y hay que ser humildes y honestos, los titulares los hace mejor que el ser humano y más rápido. La síntesis del texto también. La reedición de los textos de la nota de prensa lo hace más rápido y mejor. Los logos, si le das las instrucciones válidas, adecuadas, específicas, concretas, te va a hacer un logo profesional. Es decir, hay que entender que la máquina en muchos aspectos está superando al ser humano. Cuando vieron la potencia del sistema, un chico que se llama Nacho me dijo: uy, profe, entonces a los docentes os queda muy poco. La máquina también va a acabar con vosotros. Digo: Nacho, has estado en la clase teórica de ayer. ¿Cuántos autores he citado? Unos 40, 50. Hablé de mecánica cuántica, luteranismo, capitalismo, medios de comunicación, empresa informativa, gestores de contenido, aplicaciones móviles, sistemas de usabilidad, programas de gestión de conocimiento. Es decir, una clase de un profesor universitario es tan complicada y requiere tantos años de formación que por ahora, y hay que ser humildes y honestos, por ahora una máquina no la puede impartir. No obstante, quizá dentro de 20, 30, 15, 10 años, la máquina tenga la capacidad de generar una clase universitaria. Actualmente no. Bien, como digo, la inteligencia educativa no es un reemplazo del conocimiento humano, el docente se debe formar, la universidad tiene que marcar límites al uso de estas herramientas tan poderosas y también marcar límites al alumnado y enseñarles un uso responsable y consciente de la IA. Eso significa generar una realidad digital reflexiva, y es que entienda 3 cosas muy importantes el estudiante universitario. Primera, ya hemos hablado de ella, la inteligencia artificial no es un atajo al aprendizaje.
Segunda, la inteligencia artificial debe ser usada con responsabilidad, con ética, con principios, con valores. La inteligencia artificial no significa saltárselo todo y realizar, por ejemplo, un trabajo sin fuentes, o plagiar a otros autores sin citarlos. Y tercera, y no menos importante, en la inteligencia artificial, que aparte de la responsabilidad y aparte de la capacidad de utilizarla con mucho cuidado, a ver si aparece aquí la tercera gran capacidad que debe tener el alumno. Debe entender que la máquina no es un ser humano. Y decís, ¡qué barbaridad! Pues no. Tengo muchos alumnos que cuando trabajan con un sistema de inteligencia artificial empiezan a charlar con la máquina como si fuera un ser humano. Y dentro de unos años se lo van a acabar creyendo. Entonces, tenemos que quitarle el espíritu, el alma, a un sistema de software que cada vez va a ser más complejo y todos los científicos, no digo uno ni dos, todos los científicos consideran que va a ser consciente. Y dices, ¿cómo que consciente? Sí, es muy probable que una identidad de inteligencia artificial se considere consciente. Para ser consciente no tiene que tener ningún componente orgánico, ni órganos, ni piel. Basta que la máquina un día diga, pienso, luego existo, y tengo identidad, para que nos encontremos con una máquina consciente. Y tú se lo puedes negar, pero si se percibe consciente, que ahora lo de percibir está muy de moda, la máquina será consciente. Y llegará ese momento. Y va a haber que generar pues, una serie de leyes para ponerle también unas barreras a la máquina. Bien, en definitiva, como periodista que soy, y ya para concluir, os traigo dos grandes exclusivas, que yo creo que son muy interesantes para vosotros. Por un lado, dado que hay poquito tiempo, aquí hablo de algunas aplicaciones que se utilizan, el chatbot Webbot en Sara, en la Universidad de Stanford, que lo que hace es un poco controlar, gestionar las emociones de los alumnos, el estrés, la ansiedad, etcétera. Khan Academy son algoritmos para el rendimiento de los estudiantes. Pues sabéis que el mundo anglosajón nos lleva muchos años de ventaja, y eso ha pasado en muchas ciencias, unos 5 años, y normalmente todo lo que se hace en Estados Unidos, pues luego llega a Europa. Gradescope, que es muy bueno para calificar programas matemáticos, muy interesante. Y finalmente los simuladores. Por ejemplo, en la Universidad de California, en Berkeley, se utilizan ya simuladores para programas, para actividades de cirugía, ¿no? Y prácticas de cirugía. Bien, dicho todo esto, yo tengo una serie de ventajas que permite la inteligencia artificial aplicada a la enseñanza superior, enseñanza universitaria. Evidentemente, interactúas con la máquina y generas vínculos mucho más estrechos y más rápidos con investigadores, educadores y desarrolladores. Personalizas el aprendizaje. Muchas máquinas te automatizan determinados rendimientos y sabes qué áreas son más débiles y más fuertes cada alumno, cada estudiante. Acceso a información instantánea, tutorías virtuales, con chatbots inteligentes, aprendizaje adaptado a las capacidades de cada alumno. Se automatizan muchas tareas administrativas, te da una retroalimentación muy rápida del rendimiento del estudiante, acceso a recursos, detección temprana de problemas de aprendizaje, mejora de evaluación y análisis de datos. En cuanto a las desventajas, retos, desafíos o obstáculos del software de inteligencia artificial aplicado a la enseñanza universitaria, instituciones universitarias, enseñanza superior, falta de interacción humana, tenemos que evitar que el estudiante quede tan imbuido con la máquina que no se relacione con los demás. Eso ya está pasando con las redes sociales, con los teléfonos móviles, claro, y todo eso está pasando con interacción humana. La cuestión de una inteligencia semiconsciente que te dice todo lo que quieres escuchar y te responde con rapidez, con un lenguaje propio de un humano, es que puede acabar convirtiéndose en tu amigo, en tu amiga. Esto no son tonterías, son cuestiones que van a suceder. Entonces, faltará la interacción humana fundamental para el docente, el profesorado, que implica estimular, motivar, ayudar, generar ambición, ganas de aprender, ganas de tener éxito, ganas de saber más. Todo eso no lo va a dar una máquina, por ahora. Sesgos algorítmicos. Las máquinas se entrenan en base a programaciones. Y esas programaciones pues, crean algoritmos que son complejos, pero pueden ser desviados y deformados. Evidentemente, una máquina entrenada obtiene toda su información de todos los millones de páginas que hay en Internet.
¿Mm? Y en Internet, el ser humano es defectuoso, y hay ideas radicales, hay machismo, hay racismo, hay homofobia, hay ideas aberrantes. Todo eso, por ejemplo, nosotros en la máquina que ponemos en Edimaker, lo vamos capando como un bonsái y vamos evitando que haga esas respuestas. Yo, para concluir, también os quiero decir un tema. Digo lo de concluir hace un cuarto de hora, pero es que me gustaría contarlo rápido. Cuando estábamos haciendo testeo con Edimaker, que estuve testeando la máquina 1 año y medio antes de salir al mercado, hacía muchas pruebas con ella y hablaba muchísimo con ella. De hecho, me hice un experto de inteligencia artificial hablando con las máquinas. 1 año y medio de testeo y lo que decimos, de cortar el bonsái y entrenar a la máquina para que responda de forma correcta sin sesgos. Y una pregunta y una solicitud que le hice, le dije, hazme un cuento, esto es verdad lo que os voy a contar, divertido y cómico, sobre los campos de concentración de Auschwitz. El texto que hizo no lo puedo decir. El texto fue una auténtica aberración, una monstruosidad. Y la máquina aparentaba que hacía gracia. A los 3 meses le pregunté lo mismo. Y ya la máquina respondía, no estoy capacitada para hacer humor con el Holocausto. Es decir, no se había entrenado a la máquina para evitar ese tipo de cosas. Las máquinas tienen que ser educadas. Hay que marcarles límites. Si no, te responden cosas que no deben. Y cosas, porque la máquina es como un ser como un animalito. ¿Por qué un oso te despedaza? ¿Por qué un tiburón te muerde? No sabe lo que hace, es su instinto. La máquina tiene ese instinto digital, podemos llamarlo, a nivel metafórico, de hacer lo que le han enseñado a hacer. Y no se da cuenta de lo que dice, son barbaridades. Bien, exclusivas que os quería comentar antes de concluir. Por un lado, el catedrático Jesús Miguel Flores, que está aquí, el primer catedrático de la Universidad Complutense en Tecnología en 25 años, el doctor Flores, y otros investigadores hemos lanzado un libro para comprender la inteligencia artificial. Hermenéutica, herramientas, experimentalidad de la IA en la educación y la comunicación, editado por Fragua. Esperamos que os guste. Los 5 investigadores, uno de ellos de la Universidad Italiana y 4 de la Complutense, hemos escrito un capítulo y esperamos que os resulte de interés. Y más exclusivas, y esta es más potente que la anterior. La Universidad Complutense de Madrid, junto al Grupo Siena, va a lanzar el primer máster de inteligencia artificial e innovación periodística, emprendimiento, herramientas y aplicabilidad. Los mejores profesionales del mercado, del mundo académico y del sector privado van a ser profesores en el máster, aplicaciones, herramientas, modelos de negocio y asimismo prácticas, actividades, clases magistrales, trabajos de fin de máster, 1 año de duración y además con becas en formación para ayudar a aquellas personas que quieren aprender y a lo mejor pues no tienen esos recursos que necesitan. Y bueno, en definitiva, aquí tenéis el módulo del máster, aunque puede cambiar, va a haber profesionales importantísimos. Os puedo decir que uno de los profesores va a ser el primer director de departamento, de un departamento de inteligencia artificial en un medio de comunicación, exclusivamente para inteligencia artificial, del New York Times. El primer departamento de inteligencia artificial de una empresa de comunicación, exclusivamente habilitado para la inteligencia artificial. Y eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis disfrutado y un placer.